llevar a un lugar que parece sacado de una pesadilla. Es tan rico en recursos naturales que bien podría ser una potencia mundial, pero en vez de prosperar, está hundido en conflictos eternos. En este país, la gente vive entre guerrillas, corrupción y miseria, mientras que las grandes potencias se llevan diamantes, oro, coltán y cobalto para fabricar prácticamente todos los dispositivos electrónicos que usamos cada día. ¿Te imaginas cómo es vivir en un lugar donde aprender a leer es un lujo y que te atienda un médico es algo rarísimo? Quédate hasta el final porque te voy a comentar un país que te va a dejar con la boca abierta porque la realidad tuya dista muchísimo de cómo vive la gente en este lugar. Imagínate un territorio repleto de coltán, cobalto, oro, cobre, diamantes. Cualquiera pensaría que este es un pasaporte al desarrollo, pero acá ocurre todo lo contrario. Esas riquezas han generado guerras interminables, saqueos sistemáticos y explotación laboral a niveles inhumanos. El coltán y el cobalto son esenciales para fabricar baterías de celulares y dispositivos electrónicos. Prácticamente todos los teléfonos inteligentes, notebooks y vehículos eléctricos llevan un pedacito de este país dentro. Mientras en el mundo disfrutamos de nuestros smartphones y computadoras, la población local sufre desplazamientos forzosos, violencia y pobreza extrema. Es como si cada avance tecnológico en nuestras vidas viniera tenido de la sangre y el sudor de esta gente que vive en este territorio. Este lugar fue colonizado por una de las potencias europeas más sanguinarias del siglo XIX. El colonialismo estableció un sistema de extracción de materias primas con trabajos forzados que se cobraron millones de vidas. Aunque se independizó en el siglo XX, las secuelas de aquella época aún persisten. Después de la independencia, lejos de estabilizarse, el país cayó en manos de dictadores que se enriquecieron a costa de la población y promovieron una corrupción incontrolable. Posteriormente, las guerras civiles y los conflictos regionales terminaron de desangrar a un territorio que ya venía muy golpeado. Imagínate vivir en un territorio donde la mayoría de lugares carece de hospitales con equipamiento básico y donde las escuelas, que hay muy pocas, las poquitas que encontramos están en un estado deplorable. La mortalidad infantil es escandalosamente alta y algo tan básico como aprender a leer o escribir se convierte en un privilegio. Por si eso fuese poco, la infraestructura es de las peores del mundo. Rutas pavimentadas hay pocas y muchas son intransitables por los ataques de grupos armados. Para viajar de una ciudad a otra puede que tardes días o semanas si te topas con milicias o si la carretera directamente desaparece. En buena parte del territorio la gente vive con el sonido de disparos, así como también todo el tiempo se escuchan explosiones. Los desplazados internos se cuentan por millones y hay grandes campamentos con condiciones muy precarias. Además, se ha convertido en uno de los peores lugares para ser mujer. Los abusos y la violencia sexual están a la orden del día y las víctimas casi nunca obtienen justicia. En gran parte de este territorio, la guerra se ha vuelto algo tan cotidiano que muchos niños no conocen la paz. Grupos rebeldes, milicias étnicas y fuerzas armadas regulares que se disputan el control de las zonas más ricas en minerales. Y para cada una de estas facciones, extraer y vender coltán, oro o diamantes supone financiar su propio ejército y perpetuar la violencia. Hay milicias y grupos armados por todas partes y mucha gente vive en aldeas aisladas que pueden cambiar de mano varias veces al año. El resultado es un desplazamiento constante y un miedo generalizado, mientras que el Estado no puede o no quiere enfrentarlos. El reclutamiento de menores es tristemente habitual y hay chicos que empuñan un arma antes de saber leer. Mientras tanto, en el resto del mundo disfrutamos de la tecnología y nos beneficiamos de los minerales que se extraen ahí, a menudo sin saber el origen exacto. Aunque algunas compañías suelen tener un eslogan de minerales libres de conflicto, es casi imposible rastrear exactamente el origen de muchos de los recursos que hoy en día nosotros utilizamos día a día. En las minas, los trabajadores se juegan la vida en condiciones inhumanas, con salarios miserables y peligros constantes de derrumbe. El gobierno es débil y suele cerrar tratos con empresas extranjeras para explotar recursos, pero no controla las zonas rurales, donde mandan caudillos locales o líderes armados. Para transportar mercancías o simplemente alimentos, hay que pagar sobornos a cada grupo que controla cada tramo de la carretera. Eso se considera parte de la vida diaria y mantiene viva la corrupción. Con instituciones tan endebles, la educación, la salud y las obras de desarrollo no llegan a quienes más la necesitan.
Aprovecho para comentarte del método que he creado llamado el laboratorio, que te va a servir cuando estés en duda entre dos lugares, ya sea dos países, dos ciudades, ya sea para emigrar o para visitar. Y lo mejor de todo es que te va a enseñar a pescar, no te va a dar el pescado. Es decir, que vas a aprender cómo con un montón de categorías vas a ordenarlas de forma que sea más importante para vos, para luego tener la tranquilidad de que estás eligiendo el mejor lugar con las cartas que vos tenés en la mesa. En la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar más información sobre cómo podés acceder al laboratorio. Volviendo a la idea del video y como comentaba antes, este país es además uno de los peores del mundo para ser mujer, porque la violencia de género es de las más altas del mundo y las leyes de protección no se aplican para nada en la práctica. También muchas mujeres trabajan en las minas o cargan con las tareas más duras, a veces recibiendo agresiones tanto de militares como de milicias. Además, las familias suelen romperse, los hombres se unen con otros grupos armados o emigran, mientras que las mujeres se quedan en las aldeas inseguras con sus hijos. La falta de recursos agrava la situación. Por otro lado, el turismo es casi inexistente. Es demasiado peligroso visitar este país por ocio. Aunque tiene paisajes increíbles que podrían atraer a viajeros, nadie quiere arriesgar su vida ante los secuestros y la inestabilidad. La historia de este lugar está marcada por cicatrices profundas que siguen abiertas el día de hoy. Fue colonia de una potencia europea que explotó sus tierras de manera brutal, dejando millones de víctimas y una herencia de dolor que no se borró ni siquiera tras la independencia. Después de dejar de ser colonia, adoptó un nombre distinto por algunos años, pero el cambio no resolvió las tensiones internas. Al contrario, surgieron dictaduras donde se lucraron con los recursos naturales mientras la población permanecía sumida en la pobreza. Más adelante estalló un conflicto armado tan grande que fue apodado la Gran Guerra Africana, involucrando a varios países africanos y provocando millones de muertes, convirtiéndose en uno de los conflictos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, en su capital, situada junto a un enorme río, se respira una vibrante escena musical y cultural, famosa por ritmos que se han extendido a otras partes del continente y que en cualquier situación podrían haberse convertido en un atractivo turístico de primer nivel. Sin embargo, fuera de la capital, la vida es mucho más dura, con carreteras casi inexistentes, aldeas rodeadas de grupos armados y ciudades ubicadas cerca de volcanes activos que representan un peligro constante. La mayoría de la gente habla varias lenguas locales, además de un idioma oficial que heredaron de la época colonial. Estamos hablando del francés, lo cual refleja la enorme diversidad étnica que habita en un territorio tan extenso que se ubica entre los más grandes de su continente. El sistema sanitario es tan precario que un brote epidémico puede propagarse sin control y las organizaciones internacionales se quedan cortas tratando de frenar la catástrofe cuando estallan las crisis sanitarias o alimentarias. Al mismo tiempo, en algunas regiones alejadas acumulan rumores de rituales y prácticas que pocos se atreven a investigar en detalle, ya que aventurarse hasta allí implica correr riesgos extremos. Aunque la región mayoritaria es cristiana, existen múltiples creencias arraigadas en tradiciones ancestrales que conviven con la vida moderna, creando una mezcla cultural tan intensa como caótica. En este país, cada día parece una lucha por la supervivencia, y aún así se percibe una fuerza vital en su gente que se aferra a la esperanza a pesar de todo. Desde afuera resulta casi imposible imaginarse cómo un lugar que tiene tantos recursos naturales puede estar sumergido en semejante caos. Sin embargo, para la gente que vive ahí, la realidad, su día a día, se parece más a una guerra infinita que a un conjunto de promesas. La explotación desmedida de los recursos, la corrupción y las incesantes luchas de poder han convertido este lugar en un infierno en la tierra, con una cantidad de desplazados y víctimas que supera por mucho a la mayoría de crisis mundiales de las que solemos escuchar. Aún así, algunas voces optimistas aseguran que con la intervención adecuada y el apoyo de la comunidad internacional podría existir alguna esperanza para frenar las guerras y aprovechar los minerales de forma que beneficien a la población local. Claro que para ello haría falta una voluntad política idónea y una reforma estructural que casi nadie sabe cómo iniciar. Por eso, este territorio parece estancado, atrapado en un ciclo donde la violencia engendra más violencia y las oportunidades de crecimiento se marchitan antes de llegar a germinar. Ahora sí, llegó el momento de revelar la identidad de qué país hemos hablado en este video. En el puesto 208 se encuentra la República Democrática del Congo. ¿Crees que alguna vez se va a poder escapar de esta espiral de miseria? ¿O crees que siempre va a ser víctima de intereses ajenos que explotan sus recursos naturales? Déjame tu comentario debajo. Antes de irme te quiero recomendar, si querés ver el resto de los otros puestos de ranking, te voy a dejar acá la lista de reproducción del ranking de países. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, 18.